Sri, Sadhguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 77. Expulsa al yo de la casa. Eso que da luz a todos los órganos de los sentidos. Eso lo cual da vida a todos los órganos de los sentidos. Aquello que disfruta las sensaciones transmitidas por los órganos de los sentidos, y para quien todos los órganos de los sentidos y sus objetos son subordinados, es el sí mismo. Aunque él recibe las impresiones de los órganos de los sentidos, él permanece alejado de ellos. El olor es el objeto de la nariz. Pero la nariz no está controlada por el olor. El olor es controlado por la nariz. Del mismo modo, el sí mismo es el controlador de todos los órganos de los sentidos. Los objetos tienen menos valor, mientras que el sí mismo tiene más valor, y es el propietario. Propietario es una palabra que denota ser de más valor. Él es superior a todos los objetos. Él es superior a todas las experiencias que tienen lugar. Esa superioridad está indicada por la palabra propietario. Decir que todas las cosas son de menor valor que el propietario, significa que todo el material y toda la propiedad involucrada en eso que es experimentado, es propiedad de él. Él es el disfrutador de toda la propiedad. Él tiene poder sobre todos los objetos de los sentidos. Todo el material está en su posesión. Él no se vuelve cognoscible para los sentidos. Él es el director de los sentidos. Él es superior a ellos. Los objetos y los órganos de los sentidos no pueden conocer el sí mismo. Los objetos son las cosas para ser experimentadas. Y el experimentador es el disfrutador de estas. Él conoce los objetos. Los objetos no lo conocen a él. ¿Cómo puede acaso la mente llegar a donde el intelecto no puede llegar? ¿Cómo puede acaso cualquiera de los órganos de los sentidos conocerle? Los 4 discursos no lo conocen. Las respiraciones vitales, o energías de vida, o pranas, no pueden conocerle. Si los órganos de los sentidos no pueden conocerlo, ¿cómo podrían? ¿Acaso los órganos de acción, como las manos y los pies, conocerle? La lupa no contiene el sol, pero cuando pasan los rayos del sol a través del cristal, se crea un punto muy caliente, que puede quemar el artículo que está allí en el otro lado de la lupa. Las olas no contienen todo el océano. Es el océano el que contiene las olas. Del mismo modo, no es posible conocer a Brahman con la ayuda de los sentidos. Los órganos de los sentidos no conocen a Brahman. Es Brahman quien experimenta los sentidos. Puede suceder que un árbol de plátano sea creado a partir de una fruta de plátano, o que la sal produzca un océano. Estas cosas son imposibles, pero los órganos de los sentidos no conocerán a Brahman. Si los órganos de los sentidos no pueden conocer a Brahman, es natural pensar que la gente ingenua e ignorante no conocerá a Brahman. Esto no es así. Si tú crees eso, tengo algo más que contarte. Para enseñar a los llamados ingenuos acerca del conocimiento espiritual, la palabra sagrada Om, Aum, ha sido presentada. Esta palabra indica a Brahman, y luego desaparece. De otra manera, la gente no conocerá a Brahman. La palabra se escucha, y la acción de la audición es hecha por los oídos. La palabra, que es escuchada por el oído, llega al interior, donde el Om viviente es vibrante. Esa palabra viviente es conocimiento. Es el arte de reconocer. El conocimiento es la acción de conocer. Es su cualidad natural. Los sentidos tienen percepción sobre cualquier cosa exterior. Y este arte de saber o conocer es la cualidad inherente de la consciencia. La explicación de Brahman es la descripción del sí mismo, que es el conocimiento de nuestro sí mismo, nuestra naturaleza, y la función de la consciencia en la vida. Los órganos de los sentidos no lo conocen. Esa capacidad de saber o conocer utiliza los órganos de los sentidos para conocer cosas externas. Su cualidad principal es conocer. Es por eso que se llama Brahman con atributos, o Saguna Brahman.
Cuando esa cualidad de conocimiento no está allí, es naturalmente, Brahman sin atributos, o Nirguna Brahman. Y ninguna acción especial se requiere para eso. Por lo tanto, los santos nos están enseñando, que el sí mismo no puede ser entendido por los órganos de los sentidos. El sí mismo, es Dios, el cual conoce los órganos de los sentidos, y los controla. Él, proporciona el poder, que les da la capacidad de percibir los objetos de los sentidos. Por lo tanto, el santo es llamado, el que ha conquistado los órganos de los sentidos, o Jitendriya. Un hombre, ve a otro hombre sentado cerca. Él no conoce a ese hombre por nombre alguno, pero lo señala correctamente con su dedo. Cuando ese hombre es señalado por la palabra eso, la palabra desaparece, porque su función ha terminado. Del mismo modo, la palabra nos dice que esto, y esto, y esto, no es Brahman. Brahman, está más allá de cualquier apariencia un objeto, que tiene un nombre. Esto, es como un hombre que quería hablar acerca de un reloj de pulsera, pero no podía recordar su nombre, por lo que dijo, esa cosa redonda, que está atada a la muñeca. Y así, describiéndolo por el uso de algún medio habilidoso de explicación, la palabra entonces desaparece. Es por eso, que los maestros han hecho la declaración de que, si entiendes una palabra, te convertirás en Dios. Por el consejo del gurú en algunas palabras, podemos llegar a entender a Dios. De eso, lógicamente se deduce, que las palabras hacen posible el encuentro con Dios. La palabra, es en sí misma, muy grande. Es por la palabra, que conocemos el pasado, y el presente. Es por la palabra, que Rama y Krishna y otros grandes maestros, son conocidos por nosotros. Es con ciertas palabras, que el Señor Krishna le enseñó a su discípulo Arjuna. La vida como ser humano, vale su nombre, porque podemos entender la palabra. Por la palabra, el nacimiento humano se ha vuelto grandioso. Las palabras hacen un Dios. El conocimiento de los Vedas, es transmitido por palabras. Por la palabra, podemos tener un diálogo, con Shuka, y Vyasa. El autor de un libro, realmente habla con nosotros. Hablar, es posible, con palabras. Los libros contienen solo, palabras escritas. Podemos decir, que la palabra se ha encargado de impartir conocimiento. La palabra descarta muchas cosas, como ilusión, y, por último, se vuelve inútil, y muda. El yo, y la palabra, desaparecen. Aquí, yo, significa el ego, o el orgullo. La palabra llega a ese lugar desde donde surgió, y luego es muda. Es la palabra, la que ha tomado juramento de enseñarnos la realidad, o Brahman. La mosca muere en la comida, y hace que el hombre vomite la comida. Del mismo modo, pero en el buen sentido, los Vedas guardan solo una palabra reservada, y descartan todo lo demás. Los Vedas dicen, que Brahman no es lo que usted dice acerca de él. Neti, neti. Esto no es, esto no es. Lo que queda, es Brahman. Diciendo eso, los Vedas también se han silenciado. Los científicos de la metafísica, dicen que Brahman es aquello que no se puede describir directamente. El que entiende la premisa mediante una explicación hábil, es el hijo del gurú, o guruputra. Él es el hijo del maestro. Cuando tú desapareces, lo que queda, es Brahman. Al igual que una cobra que se sienta en un montón de monedas de oro, así está el yo, sentado en Brahman. Solo cuando se mate a la cobra, puedes tomar el dinero. De manera similar, tan pronto como matas al yo, Brahman está allí. El hombre que sabe o conoce eso que no puede describirse con palabras, es el mismo, Brahman. Eso que permanece después de descartar todo, es omnipresente. Cuando Bhasmasur se puso la mano sobre su propia cabeza, se convirtió en cenizas. Lo que quedó entonces, fue solo uno, que es Mahadev, o Shiva. Y así, el que no fue o no existió, murió, o desapareció. Una casa no estaba ocupada por ningún inquilino, y se colocó un aviso en la puerta, para desocupar el lugar dentro de los 3 días.
En realidad, no había nadie ocupando la casa. La casa estaba vacía. Similar, es la estupidez, en el caso de este yo. Cuando la palabra niega la existencia del yo, lo que queda es Brahman. A las deidades les gusta estar ocultas en las palabras. Les damos divinidad a las deidades por nuestra palabra. Toda la creación es cosa de las palabras. El mundo entero es creado por la palabra. La palabra, el sonido, es la cualidad del cielo. Y el mundo es aniquilado por la palabra. Aquel a quien el discurso no puede obligar a hablar, hace que el discurso se exprese. Él, por cuyo poder los ojos pueden ver, pero a quien los ojos no pueden ver, y aquel que lo sabe todo, pero que no puede ser conocido por todos, no tiene ningún otro, o ningún segundo, para conocerlo. Eso que es autoconocimiento, no tiene a otro para conocerlo. Pues no existe nadie, excepto él. Está el olor, y el acto de oler, pero al eliminar el factor medio, o el yo que huele, lo que queda, es Paramatman. Si se forman los tres factores de, el observador, lo observado, y la acción de observación, él no puede ser entendido. Si uno es naturalmente silencioso, es él. Sin él, todo lo demás, es inútil. Los órganos de acción, y los órganos de los sentidos, funcionan todos, pero sin él, están muertos. Eso, sin el cual están muertos, es Dios. No conozcas ni percibas, ninguna otra cosa. Deja de lado, tu conocimiento de eso que conoces y percibes. Entonces, ¿qué es eso? Solo Él es. Quien existe sin reconocer ninguna cosa objetiva, u otra aparte de sí mismo, es Él mismo, en su propia majestad, en su propia gloria. Él hace todo, y sin duda existe, pero el yo debería abandonar el lugar. Cuando el individuo, el jiva, muere, uno solo permanece como Shiva. En Marathi, Aji significa aquel que es hoy. Y Mahaji significa quién es y ha sido del pasado. Aquel que es autoexistente. Si insistes en llamar al jiva, solo jiva, es tu deseo. Sin embargo, una cosa es segura, es porque tú existes, que tú puedes experimentar cualquier cosa que estés haciendo. La experiencia es posible, debido a la consciencia. Por lo tanto, tú, significa consciencia, y la consciencia es conocimiento. Esto significa que eres en esencia, conocimiento. El conocimiento, es llamado Brahman. Tú, eres eso. Tú, eres Brahman.